Nazifascismo, el alfa y el omega del mal imperial. 100 años de historia. La historia de la humanidad está marcada por el surgimiento constante de ideologías que buscan remoldear el destino de los pueblos. Sin embargo, pocas han dejado un rastro tan profundo de odio y destrucción como el nazifascismo. A partir de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, una Europa devastada buscaba respuestas. Y de esa desesperación surgió un nombre que sería sinónimo de muerte y terror: Adolfo Hitler. Hitler, quien tomó como referencia el modelo que Mussolini había iniciado en la década de 1920, encontró en el fascismo italiano una inspiración, un molde para la construcción de su propia hegemonía, una mucho más ambiciosa. Mientras Mussolini hablaba de la restauración de un pasado glorioso, de un imperio romano renacido que devolvería a Italia su lugar en la historia, para Hitler aquello era solo un punto de partida. Su proyecto iba más allá de la nostalgia. Si bien vio en el fascismo italiano una herramienta para construir un estado totalitario, su ambición era construir un poder absoluto que no se conformaba con la gloria de lo antiguo, sino que buscaba una pureza racial que justificara la dominación del mundo. Al mismo tiempo que Italia soñaba con sus ruinas veneradas, Alemania anhelaba la construcción de un nuevo orden, uno donde la pureza aria y la guerra fueran la base de su legitimidad. En 1936, cuando la amistad entre Hitler y Mussolini se convirtió en pacto, sellando el eje Roma-Berlín, la sombra de la guerra ya se cernía sobre Europa. El abrazo entre el fascismo italiano y el nazismo alemán fue la unión de dos sables, afilados para cortar la carne viva de la libertad de los pueblos. No hubo grandes anuncios, solo el sonido de las botas que marchaban y las manos que firmaban decretos de muerte. En 3 años, la maquinaria de hierro y fuego que ambos regímenes habían construido en sus propias tierras comenzó a devorar a otros. Polonia fue la primera víctima de esa alianza de frenesí por el poder. En medio de esta ofensiva, la élite gobernante de países como Grecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Yugoslavia y la propia Francia intentaron jugar a ser neutrales, ya que ciertamente no miraban con malos ojos un poco de purga social. Sin embargo, de la noche a la mañana, terminaron siendo absorbidos por una escalada de violencia, convirtiéndose en víctimas de quienes a ellos admiraban en silencio. El nazismo, que llegó como una promesa de orden y pureza para un mundo en crisis, se convirtió en un infierno en la tierra. Hitler anunciaba la llegada de un tercer Reich que duraría 1000 años y el cual sería construido sobre el exterminio de los marcados por él como subhumanos. Al poco tiempo de su anuncio, campos de concentración se convirtieron en templos oscuros, donde millones de gitanos, eslavos, judíos, comunistas y tantos otros considerados inferiores por los nazis fueron sacrificados en el altar del odio. El Holocausto fue la consumación de esa violencia desatada, una herida que dejó una profunda marca en la humanidad y reveló hasta qué punto puede llegar la crueldad cuando se abraza el desprecio por el prójimo. En 1945, cuando el ejército soviético tomó Berlín, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que el nazifascismo había sido derrotado para siempre. Las imágenes de los juicios de Nuremberg, donde algunos de los principales jerarcas nazis enfrentaron la justicia, parecía ser el fin de esa era de oscuridad. Sin embargo, lo que no se dijo, lo que quedó en la penumbra de los archivos clasificados, fue que el nazifascismo no murió en las ruinas de Berlín. La misma élite que por supervivencia asumió la necesidad de enfrentar a Hitler admiraba su forma de ver el mundo. Es por ello que desde las sombras, desde la oscuridad más reaccionaria del poder, se abrazaron con fuerza para usarla como un instrumento al servicio de una nueva guerra, la Guerra Fría. Fue en el marco de la Guerra Fría que una naciente OTAN, siempre bajo el mando de Washington, por allá en la década de 1950, desplegó una serie de operaciones criminales en Europa, la cual denominó Operación Gladio. Las temibles SS y Gestapo alemanas de Hitler fueron sustituidas por la CIA norteamericana y la MI6 británica, quienes se encargaron de reclutar a miles de antiguos oficiales nazis expertos en tácticas de inteligencia y represión, que fueron reactivados y utilizados para formar una red clandestina contra el movimiento de progresistas y de izquierda revolucionaria en Europa Occidental. Los mismos combatientes de izquierda que habían luchado con valentía contra el yugo nazi, de nuevo eran perseguidos y asesinados. El terror que se pensó derrotado resurgió disfrazado de defensor de la libertad, pero su rostro era el mismo, el de la violencia contra quienes soñaban con un mundo diferente. La Operación Gladio no fue simplemente una red de conspiración, sino un acto de terror planificado.
atentados terroristas, asesinatos selectivos y la infiltración en movimientos de izquierda fueron las herramientas para mantener el control. En 1990, cuando el primer ministro italiano Giulio Andreotti reveló la existencia de Gladio en Italia, el país se estremeció. Se reveló que gran parte de los atentados con bombas en estaciones de trenes y plazas eran obra de las operaciones encubiertas de Gladio. Todos esos crímenes formaban parte de una estrategia calculada. Este escándalo fue solo el comienzo de una serie de revelaciones en la cual quedó al descubierto que redes similares operaban en otros países de Europa Occidental, como Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Turquía, pero para entonces el trabajo planeado por la gran burguesía ya estaba hecho. Tras 40 años de operaciones en las sombras, la estrategia de tensión había moldeado la percepción de la realidad. Al infundir el caos y el miedo, logró su propósito: desarticular cualquier intento de cambio social y hacer de la confusión un terreno fértil para consolidar la hegemonía de los poderes establecidos. Este modus operandi no tardó en cruzar el Atlántico. Lo que había comenzado como una operación clandestina en Europa encontró en América Latina un terreno fértil para reproducirse bajo un nombre distinto: la Operación Cóndor. En las décadas de 1970 y 1980, dictaduras militares y gobiernos títeres pseudodemocráticos en América Latina se coordinaron con Washington para ejecutar un plan de exterminio contra toda forma de disidencia. Líderes sindicales, activistas estudiantiles, intelectuales y campesinos fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, mientras el silencio oficial convertía sus historias en susurros de miedo. La brutalidad que había caracterizado al nazifascismo se renovó en la violencia de los centros clandestinos de detención, en los vuelos de la muerte y en los cuerpos arrojados al mar. El nazifascismo, lejos de ser un vestigio del pasado, es una expresión natural del imperialismo. A lo largo de la historia, su doctrina ha sido siempre la misma: supremacismo y fuerza bruta. La ideología de la superioridad racial que sustentó el Holocausto fue, en su esencia, una reafirmación de la idea de que unos pocos merecen dominar mientras la mayoría debe asumir la servidumbre. Tras la fachada de la modernidad, el imperialismo sigue bebiendo de estas fuentes, reafirmando un mundo donde las vidas no tienen el mismo valor, donde unos son dueños del destino de otros. La historia reciente de Ucrania ofrece un espejo inquietante del renacimiento nazi. En las últimas décadas, la simbología nazi ha resurgido en las calles de Kiev y Lviv, con esvásticas pintadas en murallas y desfiles que glorifican a aquellos que colaboraron con la ocupación alemana. En este contexto, los rusoparlantes del Donbass se han convertido en víctimas de la xenofobia supremacista. Al igual que Hitler impuso el Holocausto a judíos, comunistas y gitanos, y el sionismo lo ejecuta contra el pueblo palestino, el movimiento neonazi ucraniano lo ha venido ejecutando contra los rusoparlantes, ante lo cual Moscú, reeditando la lucha contra la Alemania nazi, se vio forzada a emprender una acción antiterrorista a gran escala para sofocar a los nazis del presente, con una clara diferencia: las fuerzas aliadas, que en el pasado se vieron obligados a enfrentar a Hitler, hoy rinden culto a las ideas del Führer. Pero Ucrania no es el único escenario de este resurgir. Por toda Europa Occidental, organizaciones y partidos de extrema derecha avanzan con el apoyo de sectores poderosos, disfrazando su odio bajo el manto de la defensa de la nación. En América Latina, estas corrientes se presentan como libertarios, pero en el fondo reproducen el mismo desprecio por sus propios pueblos, rechazando a cualquier esfuerzo de integración latinoamericana y ensalzando la figura de un amo externo. En muchos sentidos, actúan como aquellos capataces que en las plantaciones servían de brazo ejecutor de la voluntad de los amos, imponiendo el látigo sobre los suyos. Reflexión final: la resiliencia de los pueblos ante la opresión. El nazifascismo, el alfa y el omega del mal imperial, se presenta hoy como un engendro diabólico que recorre el mundo. Sin embargo, su ascenso no es más que un nuevo momento en el proceso dialéctico de la historia. A lo largo de los siglos, la humanidad ha enfrentado formas de dominio que parecían insuperables. La esclavitud, que transformaba a las personas en mercancías, el feudalismo, que ataba a los campesinos a la tierra, y los imperios que se extendían como sombras sobre los pueblos.
En cada época, la opresión ha tenido su forma y su doctrina, y siempre ha encontrado resistencia. Ciertamente hoy nos enfrentamos a un desafío que parece el más formidable de todos, pero la historia nos recuerda una y otra vez que la resistencia está inscrita en la naturaleza de los pueblos. Desde las revueltas de los esclavos en Roma hasta las luchas por la independencia en América Latina, desde los partisanos que se alzaron contra el nazismo hasta los movimientos de liberación africanos, la búsqueda de la libertad ha sido siempre mayor que cualquier cadena que intente sujetarla. Frente a la oscuridad del nazismo, la lucha por un mundo más justo y libre no ha terminado. La llama de la esperanza sigue ardiendo en los corazones de quienes se niegan a aceptar la dominación y la injusticia como un destino de la humanidad. Porque, como el sol se levanta después de la noche más larga, el anhelo de la justicia no puede ser sofocado. Los pueblos saben que la opresión es solo un capítulo de la historia y que siempre hay un nuevo amanecer esperando ser conquistado.